Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien guíe la meditación de la palabra que hemos escuchado. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este día solemne y de precepto, por el nacimiento de nuestro Salvador, escuchamos el relato del Evangelio de Juan en el capítulo 1, los versículos 1 a 18. El prólogo de San Juan, el inicio de este Evangelio, revela el misterio desde la eternidad, donde el Verbo de Dios se hace carne y acampa, habita en medio de nosotros, donde la luz vence a la noche, vence a la oscuridad. La gloria se hace visible, la gracia toma rostro humano, se hace uno de nosotros. Por tanto, la Navidad no narra solo un nacimiento, ella nos revela un amor sin medidas que se acerca a nosotros para salvarnos. Reflexionemos en 3 momentos el Evangelio de este día. Un primer momento: Jesús, la palabra de Dios. Nuestro texto comienza diciendo que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. El término verbo viene del latín, que en griego es logos,
que significa palabra. Jesús, como la palabra, existe desde el principio, es decir, desde siempre. Jesús existe como palabra que encabeza el comienzo de todo, del tiempo, de la creación, de cada uno de nosotros. Cuando expresamos una palabra, lo que deseamos es que alguien nos escuche. Asimismo, la palabra eterna de Dios, que es Jesús, no quiere estar solo en su grandiosa trascendencia. Dios quiere estar con nosotros para ser escuchado, para ser amado. Jesús, que ha nacido, viene como palabra, en la cual podemos creer totalmente. Una palabra que no defrauda, una palabra que nos sostiene en cada momento de nuestra vida, pero una palabra que necesita ser acogida, que necesita ser creída, ser recibida en el corazón, en la propia vida, porque ella sin nuestro consentimiento no actuará. Jesús como palabra se nos propone para ser escuchado y creído, no se nos impone. Un segundo momento. Jesús, la palabra que ilumina toda oscuridad. Jesús se nos da como una luz que nos orienta. Sin esta luz nos quedamos en la oscuridad. Cuando nos encontramos en medio de las tinieblas, en medio de la confusión, cuando no sabemos qué rumbo o decisión tomar, qué bueno es volver al Belén, donde miramos a Jesús, la luz capaz de enseñarnos el camino a seguir. Al ser Jesús la luz, nos da la capacidad de ver la vida con sus alegrías y tristezas. Nos permite ver el panorama de nuestra existencia con los ojos de Dios. Pero esta capacidad de ver nos permite ver la vida de un modo distinto, no como otros la ven, con desesperanza, con temor, con imposibilidad. Nosotros, por esta luz, vemos posibilidad, vemos esperanza, vemos un nuevo comienzo. En estos tiempos, donde la oscuridad está impulsada por tantos elementos y el camino no lo vemos bien, y la vida nos parece tantas veces difícil de vivir, volvamos a esta luz primera, volvamos a Jesús y pidamos que nos ilumine en los senderos de nuestra existencia. Y pidamos a Jesús Niño que su luz ilumine y disipe nuestras oscuridades, aquellas que no nos dejan ver que Dios sigue siendo fiel, sigue estando presente en nuestra vida, que camina con nosotros y nos da la gracia para no rendirnos, para continuar con nuestra misión. Un tercer momento. Jesús, el Verbo que se hizo carne por amor. El término carne no significa músculos o masa corporal. Más bien quiere decir, como es propio del lenguaje bíblico hebreo, que se es limitado y débil, que se está marcado por la humana fragilidad. Jesús, quien en sí mismo nos transmite a Dios, como palabra que es, asumió todo lo que constituye nuestro ser humano, se hizo uno de nosotros. Al hacerse carne, Jesús nos enseña que nuestra vida tiene sentido, que no estamos abandonados y que por tanto ningún hombre o mujer tiene poco valor para Dios. En momentos de angustia, cuando consideramos que nuestra vida no tiene sentido, no vale nada, recordemos que Dios nos dio a su Hijo para que hecho hombre descubramos el gran valor que tenemos para Dios. La vida humana, por tanto, es rescatada en su valor, y por eso debemos amarla, porque Dios la ha amado primero en su Hijo Jesús. La debemos cuidar y proteger, porque el mismo Dios lo ha hecho en su Hijo Jesús, nacido en un Belén. Nuestra vida, que no es más que el reflejo de la vida de Dios, es un regalo, un don que compartimos y que cobra su verdadero sentido cuando volvemos al pesebre y vemos a aquel que es la vida eterna y que con su nacimiento nos invita a vivir esa misma vida, una vida en la humildad,
una vida en la sencillez. El Evangelio de este día nos invita, por tanto, a reconocer que Jesús es la palabra que se ha hecho carne para salvarnos, para rescatarnos, pero una palabra que necesita que cada uno de nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, y la escuchemos, la aceptemos. A reconocer que Jesús es la luz del mundo, aquella que nos permite ver la vida con sus alegrías, pero también con sus tristezas. Una luz que nos permite no perder la esperanza, incluso en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades. Finalmente, a tener presente que Jesús, con su nacimiento, con su vida hecha carne como la nuestra, le da verdadero sentido a nuestra existencia. Nuestra vida, por tanto, vale mucho más de lo que podemos imaginar, y por ende la debemos amar, cuidar y proteger. En este día de precepto, donde nos alegramos por esta gran solemnidad, por este gran acontecimiento del nacimiento de Jesús en Belén, le consagramos al Señor nuestra vida, nuestros seres queridos, amigos y conocidos. Encomendemos nuestras intenciones, pidámosle juntos por medio de esta oración. Amado Dios, la noche de Navidad ya ha pasado, el alba ha llegado y los primeros rayos del sol anuncian el inicio de un nuevo día donde puedo contemplar a tu Hijo Jesús en un humilde pesebre. Padre, mi mejor regalo de Navidad es mi familia, la cual coloco en tus manos para que, guiados por ti, sean fieles a tu llamado. Que tu palabra, que es luz, disipe las tinieblas de mi fe, me proteja en mis proyectos y anhelos y me permita ver la vida con tus ojos. Gracias, Señor, porque tu presencia humilde y sencilla en el pesebre llena mi vida de paz, pero sobre todo aumenta mi fe. Niño Jesús, palabra hecha carne, enséñame a amar mi vida, a cuidarla y darle el valor que merece, pero sobre todo, enséñame a amar la vida de quienes has puesto en mi camino. Niño Jesús, confío plenamente en ti y en tu infinita misericordia, y sé que seguirás guiando mi vida para reconocerte presente en ella, incluso en medio de las dificultades. Amén. Y que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día y una feliz Navidad.